Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, parte del desasosiego que transitamos tiene que ver con el vaciamiento de las instituciones y la participación cada vez más acotada de los ciudadanos. También el debilitamiento de las representaciones. Bueno, esta semana tuvimos una buena noticia en ese marco porque Diputados finalmente logró rechazar el veto a la emergencia en discapacidad. Por primera vez insistió con una ley que, según el gobierno, altera el equilibrio fiscal. Y bueno, nos lleva a pensar que no se pueden borrar las instituciones. Las instituciones se regeneran, se actualizan en todo caso, se reforman, se transforman, pero no se las desaparece, porque eso implica el debilitamiento de la democracia. Es un bombazo a la línea de flotación de la democracia. Por lo tanto, no está buena la pasividad o la naturalización de esas cosas. Así que vamos a hablar un rato esta mañana con Maristela Svampa. De vez en cuando hablamos con ella y nos ilustra porque es una investigadora, socióloga, es licenciada en filosofía, escritora, una gran activista, muy conectada con todo lo que pasa y rodeada de otras personas y permanentemente generando información, que eso resulta en estos tiempos imprescindible, ¿no? Contar con datos, con pensamiento, con posibles líneas de acción para revertir todo esto. Y junto con la Asociación de Argentina de Abogados Ambientalistas acaban de sacar un informe de regresiones socioambientales, es decir, todo lo que se fue para atrás en los últimos 2 años. Así que vamos a arrancar por ahí. Además, acaba de presentar un libro, después comento un poco de esto también. ¿Qué haces, Maristela? Buen día. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un placer. Muchas como gracias siempre. por la invitación. Sí, nos encanta hablar con vos. Ya la temática y es más ríspida, ¿no? Porque cuando hablamos de regresiones socioambientales, estamos hablando de la regresión de la sociedad, de la imposibilidad de transformación, de cambio. Nos lleva a un lugar complejo, pero que necesitamos saber. ¿Qué resaltarías de este informe especialmente? Bueno, es difícil sintetizarlo porque la regresión ha sido enorme, devastadora, ¿no? Y por regresiones, como bien decía, nos referimos al deterioro, al retroceso en condiciones de las condiciones sociales y ambientales impulsadas por el desmantelamiento, la desregulación, la derogación, la modificación de un conjunto de, como decías vos, de instituciones, normativas, organismos estatales. El informe tiene 2 partes, una parte en la cual nosotros analizamos sección por sección cómo se ha ido acelerando el extractivismo en todas sus facetas en la medida en que este gobierno, de diciembre de 2023 hasta la actualidad, hasta el final de las facultades extraordinarias, 8 de julio, ahí se cierra el informe, vemos cómo abre aún más las puertas a la desprotección y a la explotación de los bienes naturales. Pero por otro lado, lo que es, entre comillas, novedoso de este gobierno es la política de negacionismo climático, ¿no? Que no es retórico, sino que se expresa a partir de el desmantelamiento de una serie de políticas públicas y de organismos ligados a la protección ambiental. Entonces, el informe, que es el primero que hacemos, y que intenta sistematizar todo lo que ha ocurrido, tiene este elemento como novedoso, diría yo, ¿no? Porque muchas veces hemos sintetizado lo que es el avance del extractivismo, en este caso de la mano del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero en este caso ponemos un fuerte acento también
en la modificación de normativa, ¿no? El desfinanciamiento de organismos públicos y la derogación de leyes de protección. Es imposible ser exhaustivo porque todo comienza con la desjerarquización del ambiente, claro, que pasó de ser ministerio a ser una subsecretaría que depende de la Secretaría de Turismo, ¿no? Pero bueno, como para dar una imagen, convengamos que el gobierno comenzó ya en diciembre de 2023 con una baja de la agenda internacional de cambio climático, con una retirada posterior de la delegación argentina de la COP en 2024, con una prohibición de palabras y censura institucional que fue denunciada por diferentes hablar de cambio climático, de sustentabilidad, de agroecología en todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, para ilustrar esto, ¿qué pasó con la Dirección Nacional de Emergencias, ¿no? Bueno, 3 días antes de el gran desastre en Bahía Blanca, del cual es imposible olvidarse, se desguazó la Dirección Nacional de Emergencias, que es la que tiene efectivamente como objetivo intervenir con profesionales de distinta categoría y disciplinas para contener y mitigar en casos de emergencias y desastres ambientales, ¿no? Posteriormente sabemos que el gobierno también vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca. También ha desfinanciado una gran cantidad de organismos y disuelto el Ente Nacional de Obras Hídricas, de Saneamiento, el Instituto Nacional del Agua, reducido y descentralizado también otros institutos. Disolvió y desmanteló por completo la Dirección Nacional de Agroecología, que era toda una innovación, Sergio, que fue creada en 2020, porque la Dirección Nacional de Agroecología tenía como objetivo apoyar programas de transición, ¿no? En función de una soberanía alimentaria y de consolidar otros modos de trabajar la tierra. Con ello vino el desmantelamiento de programas como el ProHuerta, la disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena, la disolución del Instituto Nacional de Semillas, en fin, digo, son muchas las instituciones y leyes que se han derogado. Por ejemplo, en relación a la afectación a pueblos originarios, ¿no? Es muy preocupante enterarse que efectivamente se derogó la ley de propiedad comunitaria, la 26.160, que es la que permitía efectivamente inscribirse a los pueblos originarios para ser reconocidos, ¿no? Como tales, asociados al reclamo de tierras. Y se ha implementado en varias provincias de modo unilateral protocolos de consulta sin la participación de los mismos pueblos indígenas. Entonces, como te decía, es imposible ser exhaustivo, pero lo que vemos es esto, es una política sistemática de desmantelamiento de todas aquellas instituciones que están ligadas a la protección ambiental e inclusive lo poquito que teníamos de agroecología y de energías renovables. ¿Qué relación encontrás entre todo este listado tan exhaustivo que nos has hecho con el debilitamiento posible de la democracia, de la que se empieza a hablar? Vamos a tener elecciones dentro de pocos días, pero pareciera eso tan insuficiente para la participación ciudadana frente a lo que acabas de decir. Es como que una topadora nos arrasó con parte de la institucionalidad también, ¿no? Absolutamente, digamos, acá no estamos solamente analizando una cuestión ambiental, claro. Siempre decimos que en ese sentido la crisis no es solo ecológica, es política y democrática. Esto no solo amenaza la sostenibilidad ambiental, sino el sistema democrático.
Ese es un proceso de regresión de derechos, de obturación al acceso a la participación ciudadana, a la participación democrática, al acceso a la justicia. Todo ello está relacionado porque, como bien decimos al final del informe, Sergio, el programa o el modelo que propone Milei es un modelo que hay que entenderlo desde una perspectiva integral. Desde el punto de vista económico, es ultraneoliberal, avanza hacia la privatización y la reforma brutal del Estado. En lo cultural es lo que se llama la batalla cultural, que va en pos de la supresión de derechos, y en lo social, efectivamente, viene acompañado de un protocolo, ¿no? de antiprotesta que culmina en la criminalización de las luchas y que quiere generar miedo, ¿no? Desmovilizando a la gente, y también, en definitiva, lo que busca es instalar la idea de que la protesta social es ilegítima, ¿no? Entonces, todo eso hace al mal funcionamiento de nuestra democracia, de nuestras instituciones, que como nunca en 40 años están en peligro. Eso es lo que advertimos también. Bueno, ahí aparece una cuestión que yo creo que vale la pena que podamos conversar esta mañana, Maristela, porque hay cosas grotescas en este listado, como prohibir la frase de cambio climático en los ministerios, pero las dos primeras que citaste, el extractivismo acentuado y el negacionismo climático, también aparece en las oposiciones. Pareciera que también hace o vale la pena poner un poco la mirada, y creo que es tu intento en Policrisis, el nuevo libro que habla justamente de cómo evitar el vaciamiento de las fuerzas opositoras o las fuerzas que en otro tiempo se han llamado como con diferentes etiquetas, ¿no? Qué sé yo, la izquierda, el progresismo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí en Policrisis trato de analizar estas crisis entrelazadas, sobre todo a partir de la expansión de las extremas derechas, que se ha convertido en una alternativa de poder global, como lo podemos ver de manera bien concreta en nuestro país, pero también la contracara, que como bien decís, es el vaciamiento de los discursos, las narrativas de futuro asociadas a la izquierda, o de manera más precisa a los progresismos que atravesaron nuestra historia latinoamericana recientemente. No olvidemos que hubo una suerte de hegemonía progresista entre 2000 y 2015, yo analizo un poco el deshilachamiento de ese campo progresista, no solo a partir de la alta concentración en los líderes, de los procesos de corrupción, el extractivismo rampante, ¿no? Sino también en la imposibilidad de proporcionar narrativas que sean atractivas para la gente y que prometan. Eso parece clave, ¿no? Otra narrativa, digamos, otras propuestas también para ser un poco más concretos, algo que entusiasme y nos enamore, ¿no? Sí, un proyecto general de país. Cuando uno analiza la oposición en Argentina, más allá del desconcierto que implica este nuevo paradigma de la política que busca instalar Milei y la ultraderecha, lo que observamos es una ausencia, ¿no? de proyecto estratégico de país que, insisto, sea atractivo para la gente. ¿Qué está discutiendo la oposición? Está discutiendo si Cristina Fernández de Kirchner tiene que estar libre, o no, que le interesa poco, digamos, para la cotidianeidad de la gente, o está discutiendo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con las peleas internas de liderazgos, ¿no? Pero no está discutiendo lo que pasa en todo el país, ni respondiendo de manera eficaz a las políticas regresivas de Milei. Qué bueno lo que decís, porque, decías, perdón, qué bueno, quiero subrayar esto, que es como central lo que estás diciendo, porque con semejante problemática que tiene por delante el nuevo paradigma que vivimos, con semejantes desafíos, porque vos lo podés tomar como problemas
y clavarte puñales. Pero también acá hay un desafío de encontrar la posibilidad del buen vivir, de trabajar con alegría, de habitar ciudades posibles, de trabajar de un modo más amigable con la constitución de las personas. Eso es lo que no aparece, Maristela. Ningún el líder de la oposición ni del oficialismo pareciera que entraña ese entusiasmo que sería bueno transmitir, ¿no? Exactamente. Creo que hay todavía una idea de que Milei, que hizo una apuesta al cambio y al vacío, de alguna manera, ¿no? No paga costos políticos. Porque también hay que tener en cuenta esto en términos más globales, ¿no? Estamos en lo que se llama la cuarta ola de la ultraderecha, que implica una desmarginalización de la derecha y una normalización del autoritarismo también. Es algo que estamos viviendo en Argentina, sí, ¿no? Sí. Hemos normalizado el autoritarismo, hemos normalizado la violencia, el lenguaje político, hemos normalizado un cambio en el régimen de subjetividades también, o en el régimen afectivo. Esto es, sobre todo, me parece importante porque creo que el gobierno de Milei no busca tener solamente un éxito desde arriba, sino desde abajo, colonizando las subjetividades en función de otro tipo de relación con el otro, humano y no humano. Esto es una relación de insensibilidad, de distanciamiento, de deshumanización del otro. Esto que muchos llaman la política de la crueldad, y que tiene que ser generalizado, no es solamente en relación a los más vulnerables, sino también en relación a la naturaleza. Entonces, a mí me parece que eso también nos da para pensar, ¿no?, de cómo proponer otros regímenes afectivos que superen no solo esta narrativa destructiva y estas prácticas políticas destructivas de la ultraderecha, sino también del progresismo, que ha avalado un consenso extractivista que nos lleva por el camino de la destrucción de la naturaleza, nos lleva a chocar contra las fronteras planetarias. Bueno, ese es el gran desafío que por el momento no vemos que estén tomando ninguno de los partidos que tienen una voz importante dentro de la oposición. Pareciera una propuesta bien amorosa esto de revisar o entrar por lo afectivo, por un nuevo modo de vincularnos. Parece un lindo modo de entrarle a la problemática, ¿no? Bueno, yo lo desarrollo bastante en el libro, porque me parece clave, ¿no?, hablar de régimen afectivo, señalar que la diferencia con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo más clásico tiene un régimen afectivo que sobre todo exalta el individualismo y la ideología del mercado, lo que se llama el emprendurismo, ¿no? Uh-huh. Pero acá lo que vemos es un intento de reorganizar la sensibilidad y el deseo en función de un lenguaje deshumanizante, ¿no? Sí. Entonces, es un piso cuyo techo conlleva una peligrosa dinámica de poder que implica destrucción de derechos, destrucción del otro, antipluralismo, autoritarismo. Entonces, en ese sentido puede parecer amoroso, pero a lo que nos estamos refiriendo es que todo sistema de poder tiene, digamos, un discurso y una práctica sobre la sensibilidad, sobre el deseo, sobre las emociones, que dicen lo que se puede y lo que no puede sentirse. Y en ese sentido también no olvidemos, para ir a otro plano más político, que la ultraderecha lo que hace también es movilizar las plataformas y las redes sociales para controlar lo peor de las emociones o las emociones más extremas en la gente, la ira, la frustración, los temores. Bueno, todo ello, digamos, está estudiado, analizado, que efectivamente la extrema derecha busca controlarlo para generar fuertes adhesiones y que el resto de los partidos políticos es completamente ajeno
a este modo de hacer política. Claro, vos hablas en tu libro de la necesidad también de la cooperación, ¿no? De empezar a tejer otra trama. Y a mí me da la impresión que frente a todo esto que estamos viendo, los ciudadanos no saben mucho para dónde salir, qué hacer, todo pareciera insuficiente y no hay canales de participación efectivo que me hagan sentir parte de un proyecto colectivo, ¿no? Efectivamente, creo que la ausencia de un proyecto colectivo es fundamental, pero lo que hay en la base social en Argentina, hay muchas organizaciones sociales que promueven la solidaridad, la cooperación, la interdependencia con el otro, con la naturaleza. Veamos lo que hacen las brigadas forestales comunitarias, que se han... Viste que realmente han aumentado muchísimo, han crecido acá en la Patagonia, yo estoy cerca de Bariloche en estos momentos, en Córdoba. En Córdoba yo traigo el ejemplo maravilloso de una brigada, de las brigadas comunitarias, que ahí es donde mujeres han creado precisamente un colectivo, más allá de las brigadas comunitarias, que es el colectivo Las Fuegas, que es un colectivo ecofeminista, que lo que busca es construir otros lazos de solidaridad y otro léxico antipatriarcal en esas entradas y salidas del fuego que hacen, en la cual buscan crear lazos de comunidad, ¿no? Rescatando las semillas del fuego, dando charlas luego en las comunidades después de que se ha terminado el fuego. En fin, creo que ahí hay elementos importantes de otro tipo de sensibilidad que pueden ser inspiradores en este momento de tanta crisis. Lazos, ¿no? sociales. Vos sabés que hace poco hablé con una mujer que trabaja con el tema de la generación Silver y la capacitación para mayores de 50 o 60 años y se fue a vivir a Capilla del Monte. Tiene la posibilidad de trabajar remotamente desde ahí. Y le preguntaba yo, ¿cómo te integraste con la comunidad? Y me marcó este hito. Los incendios hicieron que una problemática común nos juntase. Entonces todos salíamos frente a algo que había que detener, que había que combatir, y dice que desde ahí empezó a tejer lazos con la comunidad donde recién llegaba. Así que me pareció lindo y tiene un poco de vinculación con esto que vos hablabas, ¿no? Absolutamente, porque fueron con los incendios devastadores de 2020 en Córdoba y la comunidad comenzó a autoorganizarse y a participar, a capacitarse para generar estas brigadas forestales comunitarias. Y ahí donde las mujeres empezaron a tener también un rol importante en las distintas instancias que se organizan, en una provincia que no lo olvidemos, el año pasado perdió 100.000 hectáreas en fuego, y solo conserva el 3% del monte nativo, ¿no? Acá en la Patagonia también hay una proliferación de brigadas comunitarias que han sido muy castigadas, porque no lo olvidemos, el Sistema Nacional del Fuego también ha sido desfinanciado enormemente y pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad, ¿no? Es decir, en las manos de Patricia Bullrich, que lo único que hizo acá en la Patagonia cuando se declararon los fuertes incendios desde fines del 2024, principios del 2025, fue tratar de buscar chivos expiatorios entre sectores ambientalistas y, por supuesto, comunidades mapuches. Sí, ¿no? Así fue. Para utilizarlos. Es decir, en ese marco es donde se gestan también nuevas solidaridades que no se expresa solamente a través de la donación económica, que es importante, porque en realidad se proveen, ¿no? De todo lo que necesitan por la donación de la gente, sino que esto genera algo más, porque ya hay un tejido preexistente en la Argentina, hay que decirlo, hay mucha movilización, y bueno, eso puede ser el punto de partida para pensar nuevas formas de organización social que sean inspiradoras para los proyectos colectivos que tenemos que construir como argentinos. Muchas gracias, Maristela, por este rato con nosotros. Un gran abrazo. Deseamos un lindo recorrido para tu libro, el último, que se llama Policrisis,
y ya está disponible, es de la editorial Siglo XXI. Un gran abrazo y gracias por estos aportes tan ricos. Muchas gracias, Sergio, y te mando un gran abrazo a vos. Otro también. para vos. María Estela Svampa, esta mañana, sobre básicamente el informe de regresiones socioambientales que pudieron hacer con un grupo de actores relevantes y donde se ve el extractivismo acentuado de estos 2 últimos años, el negacionismo climático, la retirada de las agendas internacionales, la desfinanciación de los organismos y la disolución de organismos como la Dirección de Agroecología, por ejemplo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.